Estoy muy, muy contento porque esta mañana están conmigo pues dos grandes, y lo voy a decir como lo pienso, estrellas del firmamento empresarial en México, pero sobre todo en la parte no solo empresarial, digamos, de los grandes nombres que todos ya conocemos, sino de cómo impulsar la generación de valor donde hoy no lo hay y que siempre son las startups por un lado, pero también las empresas que puedan encontrar nuevos mecanismos para crecer y por eso saludo con mucho gusto a María Ariza, ella es la directora general de Viva, la Bolsa Institucional de Valores. María, bienvenida, gracias. A ti, Rodrigo, qué introducción tan generosa. Muchas gracias por el espacio. Hombre, hemos venido hablando desde hace mucho y por supuesto también con Vincent Esperanza, el director general de Endeavor México, pues que en Endeavor hay muchas empresas que ya son una realidad muy potente que no se explicarían sin Endeavor. Vincent, gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, y qué linda manera de arrancar la mañana. Y ya estamos en la parte final del año, pero vale la pena reflexionar de algo que ustedes hicieron, que es cómo lograr impulsar a las empresas a las que se denominan scale-ups. Comenzaría por definir el término. ¿Qué podemos entender como scale-up? Si quieres, Vincent, la ese contesto te yo. toca a ti. Exacto. Dado que Endeavor los últimos años ha decidido estar enfocado exclusivamente en el término de scale-up, que son aquellas compañías que están lideradas por fundadores que, aunque la compañía inicia de un tamaño relativo chiquito, en su ambición, en su cabeza, en la magnitud del impacto que considera alcanzar, es una compañía que está diseñada y formateada para escalar, ¿no? Y para eso la distinción entre startup, que sería en la etapa muy previa, digamos, del journey de un emprendedor, y el scale-up es cuando alcanza este momento pivotal, este punto de inflexión en donde ya alcanza la escala. Por supuesto. Sería. Y María, y en esa etapa, pues hay mucho que se puede obtener de los mercados en términos de financiamiento. Obviamente, lo típico es una oferta pública inicial, que es una etapa que puede resultar ya final, pero hay todavía una parte en donde se puede acompañar y de repente sí que hay movimiento, pero debería haber más, ¿no? Sobre todo para la densidad de scale-ups que hemos visto en México. Totalmente, Rodrigo. La verdad es que creo que en México todavía estamos en ese momento en donde tenemos que despuntar como mercado, en donde tenemos que encontrar las avenidas para que nuestros emprendedores y nuestras scale-ups encuentren en el mercado la forma de seguir creciendo y de seguir desdoblando ese crecimiento y ahora con capital institucional que es público, que le genera muchos beneficios a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios y que nosotros hemos estado pues muy enfocados en este segmento de mercado en donde creemos que hay una gran oportunidad de que entren al mercado nuevas empresas innovadoras, tecnológicas, interesantes, con modelos de negocios disruptivos y que hoy no tenemos todavía en el mercado mexicano. Entonces, esta es la labor que hemos hecho y de la mano de Endeavor y de Vince específicamente, creo que vamos a poder lograr traerlas a México. O sea, porque lo que no queremos, Ro, es que estas empresas no volteen a ver a su país como una alternativa, sino que las terminemos viendo solamente en otro mercado. México ha sido su país en donde nacieron, en donde están sus clientes, en donde están sus inversionistas, en donde están sus proveedores, en donde tiene reconocimiento de marca y en donde además hay una diversidad y una profundidad importante de ahorros que quisiéramos que estuvieran invertidos en empresas de este tipo. Claro, y pienso en el ejemplo de Triple B, ¿no? O sea, digamos, es una buena scale-up, a lo mejor no es tan de tecnología, pero pues está cotizando en Nueva York, le va bien. ¿Y por qué? ¿No? Es la gran pregunta. Sí, hombre, fue una empresa justamente que nos hubiera fascinado que hiciera un doble listado, por ejemplo, ¿no? Ahora en Claro. Estados Unidos trae un rendimiento positivo a partir de su IPO, sus acciones están cotizando a 11% de rendimiento. O sea, la verdad, muy interesante. Entonces, ¿por qué no poder ver esos casos de éxito tan padres como el 3B en Nueva York, en México, ¿no? Claro. Vince, ¿cuál es el diagnóstico? Es decir, ustedes, pues digamos, ya lo tienen más estudiado. ¿Qué se requiere? Sobre todo porque, bueno, ahorita estamos hablando del mercado de valores de Nueva York, pero pues tenemos menos liquidez de acuerdo a los hallazgos de ustedes que Brasil, que Turquía, que India, países con los que México, pues está en el mismo nivel. De hecho, si vemos PIB per cápita, pues es más alto el de México que el de Brasil, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto ocurra?
Mira, lo que estamos viendo, lo primero y lo positivo es que muchas de las scale-up que conocemos, porque son las más, digamos, de mayor crecimiento y de mayor notoriedad, eh, yo creo que muchas sí tienen en su ambición llegar al mercado público, ¿no? Si es una ambición razonable de compañías que han tenido un desempeño, están diseñadas para hacerlo, porque justamente ayer que hablamos de esto, pues hay compañías que requieren un ajuste desde su gobernanza, desde muchas formas. Las scale-up, desde su origen, tienen acceso de capital privado, tienen fondos institucionales, tienen un consejo, tienen asientos independientes. Digamos que vienen ya con lo que para muchas puede ser complicado pasar a esto, ellas vienen con esto y vienen con esta ambición. Son emprendedores y emprendedores que tienen una ambición desbordante para que su compañía trascienda, genere empleo, genere riqueza y cambie industrias, ¿no? Esa es la buena noticia. Eh, También otra buena noticia es que sí pensamos que después de la histeria del 2021 que todos comentamos, que lo comentamos contigo, la resaca del 22-23, observamos que muchos y muchas de ellos tomaron decisiones muy difíciles en un tiempo muy corto. Y esto permitió que, pues, si bien los últimos 2 años fueron de ajustes, fueron de enfoque, fueron de obsesión por el cliente y de retomar eh, digamos, una dinámica muy emprendedora. Ahora estamos observando otra vez un crecimiento. Hubo muy buenas noticias últimamente de varias de ellas y que tú siempre las comentas y te agradezco por ello. Entonces hay algo positivo. Y de cara al mercado público, sí están como visualizando. Donde sí tenemos que trabajar, yo creo que es un poco esta parte que María menciona, es decir, si todo lo debes a México, un poco porque aquí hiciste tu emprendimiento, aquí estás resolviendo un problema, aquí están tus empleados, están tus stakeholders importantes, sí sería muy grato que un pedazo de la oferta pública le regrese a México. Nosotros, tú lo sabes, tenemos el paid forward mentality, esta parte de devolver tu éxito para crear un ecosistema y un efecto multiplicador. Nos parece que es un instrumento el dual listing, que pues es una parte muy importante y sí tenemos puntos que trabajar en decir, sí regrésale algo a México, porque al final, con una compañía mexicana llegue a tener una IPO y ojalá que en los siguientes 2 años lo podamos celebrar todos juntos y ahí regresaremos y ahí festejaremos, aunque no es un fin, es un medio, sí me parece que también nos importa como país. O sea, sí es poner a México, elevar a México, ponerlo ante el escenario internacional como un país que permite que compañías escalen, triunfen y luego lleguen a tener una oferta pública. Vinculado a lo que dices, Vince, es importante porque apetito hay, ¿no? Algo de la pandemia, y eso te quiero preguntar, María, es que se exponenciaron, no me gusta el término exponencial, pero sí que se dispararon las cuentas de ahorro individual en inversión. O sea, digamos, del lado de la demanda también la hay, ¿no? No solo de la oferta. Lo que pasa es que de repente, pues uno va al mercado mexicano y no se ve tan dinámico. Y podría estarlo porque esa generación de riqueza de las scale-ups podría beneficiar a un montón de mexicanos. Y ahí preguntarte, María, en esta otra parte, ¿cómo lograr, digamos, que este apetito que sí hay de posibles inversionistas en México, pues se encuentre o haga match en un listado dual, etcétera? Mira, Rob, déjame retomar un segundo el comentario de Vincent y ahorita le entramos al tema de los inversionistas. Hay muchas empresas mexicanas, hay muchas scale-ups mexicanas que em, necesitan tener acceso a su mercado local por el tamaño, porque tal vez no todas las empresas logran ser tan grandes como para poder tener una posición competitiva en el Nasdaq o en el NYSE. O sea, los mercados locales lo que hacen es darle esta plataforma a las empresas para que eventualmente, si no la tienes al momento de la IPO, puedas tenerla. Eventualmente, o sea, los mercados te profundizan mucho. Entonces, va a llegar un momento en el que estas empresas, si hoy no tienen esos tamaños, puedan acceder a los mercados internacionales en su siguiente fase. Y eso es muy importante del mercado local. O sea, el mercado local debe de ser una herramienta de crecimiento muy potente para nuestras empresas mexicanas. No todas pueden llegar de entrada a hacer una IPO en Estados Unidos. Entonces, si queremos
que tengamos más empresas que estén cotizando internacionalmente, que tengamos interés internacional, necesitamos tener un mercado local muy potente. Esto ¿Cómo que hacemos? dices es clave y nos va a agarrar el corte, pero porque por eso hay capital semilla A, B, C, ¿no? Y entonces Claro. del C tendrías que venir al mercado local y luego a lo mejor ya llegas a Nasdaq o a cualquier lugar. Pero déjenme hacer un corte, regresamos, seguimos conversando porque es fundamental para el país esto que ustedes han detonado y regresamos. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, volvemos. Esta mañana está con nosotros el director general de Endeavor, Vincent Esperanza, y María Arisa, la directora general de Viva. Volvemos. Y nos quedamos pendientes con la parte de que sí que hay apetito en la inversión en México, es decir, las cuentas de inversionistas individuales, vaya que se dispararon en la pandemia, se ha mantenido ese número, creo que el apetito está ahí, es decir, mexicanos que puedan participar de la generación de riqueza de las scale-ups que puedan tener capital a buen precio para detonar un mayor crecimiento es muy virtuoso. María, en ese sentido, la ley del mercado de valores y en la parte secundaria que ya va quedando establecida, ¿abona a ello? ¿Realmente no está ahí porque era para empresas más grandes? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, Rodrigo, muy interesante. Lo que está sucediendo son pasos que estamos dando en el camino correcto, yo creo. La primera parte que teníamos que ir planchando era cómo le damos acceso a empresas de una forma más sencilla, eficiente, menos costosa y por segmento. O sea, que es bien importante porque es la primera vez que se hace un segmento de mercado en nuestro país, por segmento a empresas, al mercado, al gran mercado, ¿no? Entonces, eso es bien relevante y eso está sucediendo en la ley. Ya estamos caminando en las leyes secundarias. Yo creo que tendremos acceso a mayor número de empresas en la parte de la oferta. En la parte de la demanda, que tenemos que trabajar muy fuerte, tiene que ver con cómo le damos más diversidad y más acceso a estas empresas, a inversionistas tanto institucionales como diferentes vehículos que tomen estos activos, objetos de inversión, y inclusive cómo le damos este acceso al retail. Y hay diferentes fórmulas para que cada uno entre. Lo que tú dices es muy interesante. Efectivamente, se ha crecido mucho en el número de cuentas de intermediación bursátil, o sea, llegamos a los 10 millones. Y lo que nos está diciendo eso, Ro, es que hay un mercado naciente de jóvenes probablemente que están interesados en entrar en oportunidades de inversión, pero que están esperando o están buscando alternativas que sean interesantes, innovadoras, etcétera, porque mucho de este retail también está invirtiendo en el SIC, que son empresas internacionales que tienen estas características. Entonces, es decir, que hay apetito, que debemos de llegar al mercado mexicano con opciones que este mercado diga me interesa, y empezar a ver cómo este retail participa de una forma más asertiva en nuestro mercado. Pero también necesitamos, Ro, que haya esta diversidad de vehículos, que sean hedge funds y que sean mutual funds y que sean muchas opciones de instrumentos que tengan una diversidad y flexibilidad en sus mandatos para que puedan tomar opciones que tengan tal vez mayor riesgo, que tengan diferentes perfiles de riesgo-retorno, que puedan tener, por ejemplo, que tomar activos de distress, que puedan tomar high yield, o sea, que puedan darle profundidad a una serie de activos que te generen en conjunto, mutualizados esos riesgos, rendimientos muy interesantes. Entonces, los inversionistas institucionales, que son los grandes inversionistas, necesitamos que se diversifiquen en diferentes tomadores y las empresas poder acceder a estos diferentes tomadores. De esa forma generas un mercado mucho más dinámico, acceso distinto a diferentes opciones con diferentes perfiles, con diferente acceso, y generas demanda. Necesitamos generar demanda para que la oferta llegue, y eso genera un círculo virtuoso en donde las valuaciones de las empresas también mejoran, porque donde hay un mercado con oferta y demanda, pues las valuaciones se acomodan. Cuando tienes un mercado en donde la demanda está muy concentrada, pues, o sea, realmente, pues,
obtienes el valor que esa demanda te genera, ¿no? Que es muy pequeña. Entonces, hay que trabajar en ello porque también es cierto que nuestros empresarios mexicanos, nuestros scale-ups, quieren que su valor de su compañía a la que le han dedicado tiempo, riesgo, juventud, esfuerzo, valga la pena. Y si llegar al mercado es un gran paso en todos los sentidos, que también eso refleje la evaluación de su trabajo. Sí, ahí viene importante las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, porque con que muevan un meñique, Claro, iluminan sectores enteros, ¿no? es Y un meñique, es un meñique. exacto, sí, pues es un montón de dinero. Vince, ¿cómo estás viendo a las scale-ups? Porque hay varias en México, en términos de digamos, el apetito que hay, porque de repente, pues obviamente, y lo mencionabas hace un momento, en 2020-21 llegamos a los primeros unicornios y qué felicidad, etcétera. Luego vinieron momentos complicados, 2022-23 y 24 diría, las tasas subieron, pero de repente hay unas que les ha ido bien y no las vemos moviéndose más allá, o no parece, por lo menos en el diálogo y lo que van comunicando hacia afuera. ¿Cómo la estás viendo? ¿Piensas que 2025-26 pudiera ser un momento en donde algunas de ellas, ya pasando este momento de maduración, pudiéramos verlas y que ojalá virtuosamente pues fuera un listado dual? ¿Se ve como algo real? Sí, se ve algo real. Digo yo, a mí me contagian los emprendedores de su optimismo crónico y creo que ya peco de lo mismo. Pero sí te diría que este silencio que tú mencionas de que no las estamos viendo, oyendo, es porque están enfocados en la ejecución. Creo que algo de lo que aprendimos en el 2021 es que hubo una distracción de muchos frentes, ¿no? Cuando llega un recurso de manera eh, prácticamente ilimitada, sencilla, con valuaciones así, hay muchos distractores. Y si tú me lo preguntas, yo digo que creo que las reglas para que un emprendimiento tenga mucho éxito es, primero, es muchísima humildad del equipo fundador de la marca, es una obsesión con el cliente y una sensación de escasez. Y en el 2021 lo que hicimos todo lo contrario, es mucha arrogancia colectiva, ¿no? Sobre estos hitos que todos festejamos, es una obsesión en el inversor, en el crecimiento, en stakeholders distintos y es una sensación de abundancia. Y estas tres cosas chocaron mucho. Y lo que yo observé, y lo que tú llamas este silencio, que ya no son visibles, porque regresaron a las entrañas de la humildad, la obsesión por el cliente y la sensación de escasez. Y por eso creo que no se ve tanto para afuera, porque ya están metidos en el motor, digamos. Pero nosotros que los acompañamos de cerca, estamos ya percibiendo las cosas que son muy alentadoras. Eh, Te puedo mencionar unas cosas. Cuando ves que Clar está adquiriendo las operaciones de Tribal aquí, quiere decir que hay una adquisición y quiere decir que hay un crecimiento por adquisición. Cuando vemos que Zebrons, la marca que tiene Luna, que te acuerdas cuando los comentamos, eran chiquitos, eran iniciando y hoy es una compañía que está integrada verticalmente, tiene 1,800 empleados, ya están lanzando nuevas marcas y retorno 26.7 veces a sus inversionistas. Con el propio balance de la compañía es un hito gigantesco. Cuando Zeppelin, la fintech chilena, le regresa 107x a su fondo inicial, que apoyó en... Todo esto son noticias que están aquí, que están creciendo, y te mencioné estas, pero te puedo enseñar muchas más de estas. Ahora, la diferencia es que antes sí teníamos un poquito queríamos sacarlo muy, muy fuerte porque necesitamos decirle a la sociedad, oiga, México, hay emprendedoras y emprendedores que están haciendo las cosas que están acá. Ahora ya aprendimos que sí hay que tener como que un poquito más de reserva sobre qué festejamos, qué decimos, pero sí lo sentimos. Y sentimos que, te digo, esto de tomar decisiones difíciles en un tiempo corto no es sencillo. Y estuvimos cerca, tuvimos una observación, una intervención enorme en salud mental, salud espiritual, salud emocional del emprendedor. Fueron años difíciles y habrá que reconocer lo difícil, lo hostil que es, o lo importante que es para una economía, para un país, para un dinamismo. Y a tu pregunta, que me tardé mucho en contestar, sí vienen las buenas, las cosas. Y vamos a ver, 25, 26, estoy seguro que nos vuelves a invitar para darnos Sí, abrazos y contar buenas sí, historias de provecho. exacto. Cuente con ello. De hecho, pues nos está quedando muy corto el programa. Tendremos que hacer un broadcast por separado y juntos porque creo que es un tema fundamental. De verdad que es algo que, pues, lo saben, me genera mucho entusiasmo los emprendimientos, las scale-ups, ver estas historias, pero sobre todo lo que viene, ¿no? Porque necesitamos ya esa siguiente etapa en México en donde veas que se conviertan en figuras de referencia ya muy consolidadas y creo que estamos ahí, está todo el potencial, el talento, etcétera.
vienen ciclos complicados en términos, bueno, las tasas van a bajar, eso puede llegar a ayudar, y proteccionismo por todos lados, entonces va a ser bien desafiante, pero habrá caminos que se pueden recorrer, porque la fortaleza de México no es menor: 130 millones de habitantes, 10 millones de cuentas de inversión. Si las Afores mueven un meñique, pueden detonar otras cosas. En fin, un montón de cosas que podríamos hablar, pero que se nos acaba el tiempo. Realmente les agradezco y felicito que estén, pues hayan decidido comunicar esto juntos, porque son dos ópticas muy importantes, complementarias, y que nos deben plantear un México 2025 de mucha potencia. Así que gracias a ambos. Gracias a ti, Rodrigo. Y vas a ver cómo van a venir estas historias, porque todo el trabajo que hemos hecho en las últimas 2 décadas va a tener frutos. Tendrá que ser así. Gracias a ambos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahí escuchamos y vimos a María Ariza, la directora general de Viva, y a Vincent Esperanza, el director general de Endeavor.